¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González. Me da muchísimo gusto poderte saludar a través de la radio esta noche. Hoy con un gran programa. Hoy sé que todas las mamás van a estar ahí conectadas conmigo esta noche aquí en la radio sin despegarse porque nos atañe a todas, sobre todo a las madres que estamos muy pendientes de nuestros hijos. Hoy estaremos hablando de nuestros adolescentes, la nutrición en los adolescentes. La adolescencia es una etapa marcada por cambios profundos. El cuerpo crece, la mente se transforma, la identidad comienza a tomar forma. En medio de este proceso, la nutrición juega un papel fundamental. No solo es el desarrollo físico, sino también es la manera en la que los jóvenes se perciben a sí mismos, se relacionan con el mundo, se comparan también, que es peor ahora en las redes sociales. Sin embargo, en la actualidad, los trastornos metabólicos se han convertido en una realidad silenciosa que afecta cada vez más a nuestros adolescentes, dejando huellas que pueden extenderse a lo largo de toda la vida. Un trastorno metabólico no aparece de un día para otro. Es el resultado de hábitos acumulados, una alimentación alta en azúcar, grasas saturadas, productos ultraprocesados, el sedentarismo, el estrés constante y la falta de descanso. En muchos casos, estos factores se normalizan dentro del entorno familiar y social, creando una falsa sensación de bienestar. Comer rápido, comer sin pensar, comer para calmar emociones, se vuelve parte de la rutina diaria. Así que sin notarlo, el cuerpo comienza a perder ese equilibrio y es muy importante nosotros como padres estar al pendiente de nuestros hijos. Hoy está conmigo la especialista en este tema, la especialista en nutrición, Connie Arellano Salazar. Ella es licenciada en nutrición con diplomado como educadora en diabetes por la Facultad de Medicina, maestría en calidad y capacitación y doctorado en educación. Actualmente, Connie lleva ya más de 18 años en la consulta clínica, tiene especialidad en síndrome metabólico y bueno, pues es especialista también en nuestros adolescentes. Bienvenida, Connie, gracias por estar con nosotros. Hola, Coronel, muchas gracias por invitarme y aquí estoy para saciar esa curiosidad de qué es el síndrome metabólico. Gracias. Sí, Connie, vamos a empezar por eso, pero me encantaría que me dijeras por qué, hablando de nuestros adolescentes, que hoy vamos a tratar este tema, ¿por qué la adolescencia es una etapa tan crítica en términos de nutrición para cualquier ser humano? Los adolescentes actualmente ya no siguen una orden muy cuadrada de los papás. Nuestros adolescentes ahorita están relacionados con mucha gente a nivel global por medio de las redes sociales. Uh-huh. Entonces, si yo estoy en una red social, veo qué está haciendo un adolescente de mi edad al otro lado del mundo. Y veo qué es lo que él está comiendo y veo qué es lo que él está haciendo. Uh-huh. Entonces hay una comparativa en esa calidad de vida, en ese recurso externo que él está viendo y él también lo quiere tener. Uh-huh. ¿Qué es lo que vemos ahorita? Vemos que el adolescente está eligiendo comidas muy ricas en grasas saturadas. Vemos que el joven está eligiendo consumir algunos productos isolatados como la proteína, la creatina. Está tomando algunas bebidas energéticas y como tú lo dijiste ahorita, dejan de lado la comida, uh-huh. Dejan de lado el tomar agua, dejan de lado el de tener hasta un descanso profundo con 8 horas, que es lo que se les pide todavía, y sin embargo ellos piensan que están bien. ¿Qué pasaba antes? Yo ahorita te puedo comentar. Yo tengo 11 hermanos y estos 11 hermanos, mi mamá era que si nos daba frijolitos comíamos. Uh-huh. Que si nos daba carnita de pollo, carnita de res, ok. Pero algo que hubo siempre en la casa Arellano Salazar eran frutas y verduras, que es ahorita algo también que los jóvenes están dejando de consumir. Frutas y verduras. Uh-huh. ¿Qué sucede? Llega un momento que se enfrascan en sus actividades, se enfrascan en las redes sociales, se enfrascan en otras situaciones que se olvidan de comer. Sí, o que todos ahora están en esa moda, porque lo escucho ahorita en los niños de la secundaria, así, no, voy a comer esto porque me engordo, y todos flacos y quieren estar bien flacos, y al cabo sí, si te tomas esta proteína, entonces empiezas a hacer esto, pero no comer, o no, me aburren las verduras, y batallas, ¿no? Pero sí es importante que como mamás estemos ahí, pues sí, supervisando, casi creo que como soldados, lo que se comen. ¿Por qué? O dime tú, ¿qué son exactamente los trastornos metabólicos y por qué están aumentando ahorita en la adolescencia más que antes? Ahorita, un trastorno metabólico podemos hablar de que el cuerpo utiliza los nutrientes. Esos nutrientes los utiliza para producir energía. Nosotros como nutriólogos revisamos lo que son los macronutrientes, que son proteínas, grasas
Hidratos de carbono. Tú lo acabas de decir, ahorita el adolescente tiene muy juzgados a los carbohidratos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? El metabolismo, hablando de bioquímica, utiliza estos 3 macronutrientes para darte energía. Pero ¿qué pasa? Te enfermas cuando estás haciendo una mala elección de qué alimentos están en las proteínas, en los carbohidratos y en las grasas. Ese es un síndrome metabólico. Sí, o se descompensa en lo que ellos creen que están haciendo bien. No, esto no porque me engorda, pero me lo quito por completo. O toman esa decisión, ¿no? También. Vamos a irnos a una pausa y regresando vamos a platicar de todo esto porque a veces no nos damos cuenta. Las señales tempranas que padres y jóvenes deberíamos de identificar también en cuanto las cosas ahí están mal, a qué edad comienzan estos problemas también de salud, las consecuencias que puede traer, Connie, el no estar al pendiente de, pues, nutrir bien a nuestros adolescentes, ¿no? Así es, y para dar una probadita, el síndrome metabólico no respeta edad ni género. Defínenos con exactitud el síndrome metabólico. Síndrome metabólico, enfermedades de adulto, diabetes, obesidad, hipertensión en nuestros niños y adolescentes. Fíjate nada más, seguimos en altos índices en México, Así es. nuestra infancia. Así Sigue es. en lugares número 1, ¿verdad? Número 1 en obesidad. Todavía. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias que hoy nos está haciendo Connie Arellano Salazar, licenciada en nutrición, hablando sobre la nutrición de los adolescentes. Regresamos. Muchísimas gracias, estamos de regreso ya nutriendo a los adolescentes, Connie. A ver, nos vas a ayudar mucho, danos buenas herramientas, yo diría, a las mamás que ahorita están escuchando la radio, porque de repente, pues sí, no vemos las señales. ¿Cuáles podrían ser esas señales tempranas que los padres y jóvenes deberíamos de identificar? Bueno, para empezar, una señal es cansancio. Uh-huh. ¿Por qué cansancio? Hablábamos en el bloque anterior que los adolescentes y los niños están dejando de comer carbohidratos. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre empieza a agarrar esa energía que necesita para vivir, moverse, pensar, caminar, del hidrato de carbono. El hidrato de carbono se convierte en azúcar, pero si dejas de comer carbohidratos hay un cansancio. ¿Qué es también lo que está pasando? Cuando dejas de comer proteínas, empiezas a tener una pérdida de peso sumada al carbohidrato y a la proteína que estás comiendo en poca cantidad, empiezas a perder de peso. Y entonces el músculo se va depleciando. Uh-huh. Actualmente se le llama sarcopenia. Sí. Otro factor que debemos de estar revisando en nuestra gente es cuando empiezan a tener náuseas, dolor abdominal. ¿Por qué? Porque al no tener comida en ese aparato digestivo, empiezas a tener debilidad y los procesos de cada uno de nuestros órganos siguen funcionando. ¿Qué pasa? El órgano que es el estómago con su ácido clorhídrico desbarata cada uno de los bocados que comemos, pero si no tiene alimento, sigue haciendo ese trabajo. Yo le digo a mis pacientes, llega un momento que cuando salivas y tragas esa saliva, automáticamente le mandaste una señal a tu sistema nervioso central, a tu tiroides y se fue al estómago. Estómago trabaja porque tengo hambre. Y ese efecto del ácido clorhídrico hace que inconscientemente te duela el estómago o te dé una gastritis o una colitis. Otro signo, cambios en los niveles de azúcar. Algo que tenemos, Cora, es que nunca estamos con un calendario para hacernos unos análisis clínicos. Cuando hay una anemia, cuando hay una glucosa baja o cuando hay una glucosa elevada, hay estos cambios de cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza, te quieres ir a dormir y estás apático. Esos son los signos que debemos de estar revisando en nuestros niños y adolescentes. Pues mira, de entrada vamos a cuidar eso, porque ahorita me llamó la atención que decías que hasta sarcopenia, o sea, un adolescente puede tener sarcopenia. Claro. Entendíamos que era la gente ya más grande, no longeva, ya cuando vas perdiendo el músculo, pero no tenía muy claro que un adolescente puede tener sarcopenia. Un adolescente puede ser diagnosticado con sarcopenia Qué o hasta delicado. puede ser también diagnosticado con inicios de osteoporosis.
¿qué hacemos para que eso no le pase a nuestros hijos? Se me hace muy fuerte con lo que acabas de decir, porque, a ver, el huevito en la mañana no puede faltar, la carne, pollo, pescado, la proteína, o sea, es esencialmente porque dejan de comer proteína que les puede dar una sarcopenia. Esto es algo muy delicado, porque ¿en qué se sostienen si no son con sus músculos, sus huesos, cómo hacen deporte, cómo continúan su vida? Claro, pero fíjate que no nada más es, Cora, que comas el huevito, que comas la carne, que tomes la leche. Hay algo bien interesante, también hablando de un trastorno de alimentación, que también hace muchos años se dio mucho en adolescentes. Tú dejas de comer, dejas de simplemente comer, ¿no? Y te daba lo que era anorexia, ¿sí? Sí. Y luego decían, bueno, es que ya está comiendo, yo lo veo aquí sentadito, pero de repente se iba y vomitaba, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esos trastornos de la alimentación se empiezan a ser más problemáticos y la gente empieza a dejar de comer por lo que decíamos hace rato, por las modas, por las redes sociales, porque me quiero parecer a tal o cual artista o porque quiero entrar a una talla de ropa cero. ¿Y qué es lo que pasa? Al dejar de comer, al dejar de estar ingiriendo esos grupos de alimento, nuestro cuerpo metabólicamente se está defendiendo. Nuestro cuerpo, Cora, para decírtelo así bien sencillo, sin meter tanta cuestión médica, nuestro cuerpo sigue trabajando y necesita energía. Cuando hay una producción de grasa normal, tu hígado, tu vesícula, el páncreas, el hígado produce una cuestión de colesterol, produce la vesícula biliverdina, ¿sí? Pero cuando tú dejas de comer, llega todo ese metabolismo del aparato digestivo y empieza a generar azúcar. ¿De dónde? La energía es azúcar. Y la saca de las moléculas de grasa que están entre los lipocitos. ¿Dónde están los lipocitos? Están entre nuestros músculos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el metabolismo? El metabolismo dice, ¿sabes qué, Connie Arellano? Te voy a quitar energía, voy a hacer que te muevas menos para que no me gaste lo poquito que tengo. Y entra en un concepto de energía basal, básico para que no te mueras. Empieza a jalar las moléculas de grasa, tu mismo metabolismo las convierte en azúcar y entonces se van a torrente sanguíneo y empieza toda esa energía que tú necesitas. Entre otras vías metabólicas, el ATP, el oxígeno, el agua, pero sobre todo la vía de la glucosa empieza a manejarse y a manifestarse. Después de cierto tiempo, tú empiezas a tener energía y entonces ya comiste. Yo a mi paciente le digo, ese proceso metabólico, imagínate que te fuiste a un restaurante de buffet y te comiste todo lo que pudiste, pero desafortunadamente no comiste nada. ¿Qué pasa? Es caloría vacía. Y entonces el metabolismo dice, ya me quitaste grasa, pero te sobró azúcar, déjame convertirla en grasa y yo la guardo. Por eso los cuerpos de nuestros niños y nuestros adolescentes son grandes, pero no son grandes por músculo, son grandes por moléculas de grasa. Y eso es cuando eliges en esos dichosos buffets, no comer proteínas, verduras, frutas, y sí te vas por los postres, por lo que la pasta, por lo que les gusta, pero nada que nutra. Nada que nutra. Y entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que el adolescente, si estamos hablando de la alimentación de ellos, dicen, pues voy a comer poquito, o decido no comer, y entonces tu mismo metabolismo produce un choque bioquímico y dice, ¿sabes qué? Pues déjame agarrarme de las reservas que tienes para yo sobrevivir. Y entonces tú hablabas de la sarcopenia, que era una enfermedad de adultos, de que geriatría. Pensábamos que era así, ¿no? De geriátrico, no, exacto. Ya es ahorita también de adultos. Y de adolescentes también. Y de adolescentes. Un factor súper importante es la falta de actividad física. Y entonces, ¿qué sucede? El músculo está muy frágil, el músculo está sin ese tono bonito y como empieza a crecer la molécula de grasa, entonces el músculo está muy, muy débil. Nada más dame una noticia antes de irnos al corte. ¿Es irreversible la sarcopenia en un adolescente o puede tener una solución? Puede detenerse siempre que haya un tratamiento nutrimental y el acompañamiento del médico. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresando hay más de estas confidencias con la licenciada Connie Arellano. Ya volvemos hablando de la nutrición en nuestros adolescentes. Ya volvemos.
Gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Qué interesante hablando sobre la nutrición en los adolescentes. Y es que a largo plazo las consecuencias pueden ser severas. Ya Connie me tiene aquí asustada. Por eso la trajimos al programa para que más mamás estemos doblemente atentas a la nutrición de nuestros adolescentes. Un adolescente con malos hábitos alimenticios tiene mayor riesgo inclusive de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, escuchen ustedes amigas, hipertensión o problemas articulares en la etapa adulta. Más allá del diagnóstico médico, estas condiciones limitan oportunidades, afectan la calidad de vida de nuestros adolescentes, pueden generar dependencia de tratamientos constantes. La salud deja de ser una herramienta para poder disfrutar su vida y se convierte en una preocupación permanente. Sin embargo, hablar de estos trastornos metabólicos no debe ser un ejercicio de culpa, más bien yo diría de conciencia y conciencia plena en todas nosotras. La nutrición no se trata solo de contar calorías, se trata de aprender a escuchar al cuerpo, de respetarlo, de cuidarlo, educar en alimentación saludable es también educar en amor propio. Connie, ahorita decíamos de todas las consecuencias que puede traer una mala alimentación en los adolescentes, hablabas pues de diabetes, de problemas cardiovasculares, como decíamos ahorita, de la sarcopenia, de todo esto, que puede ser reversible, la sarcopenia, por ejemplo, en un adolescente, ¿no? Pero me preguntan también ya algunas seguidoras, ¿cuál sería una alimentación ideal para prevenir todos estos trastornos metabólicos que ya mencionamos en adolescentes? Bueno, si me dejas comunicarte, no nada más es sarcopenia, no nada más es diabetes. También vemos que ahorita tenemos adolescentes con hígados grasos, con enfermedades como mitocondriales, con enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Antes decíamos que una persona que no producía la fenilalanina, pues es un fenilcetonúrico. Pero ¿qué pasa? Ahorita, por la cuestión de las proteínas que dejan de comer o comen en exceso, también hay ahorita ya personas que, aunque no es una cuestión genética, estas dos enfermedades que te acabo de mencionar, la fenilcetonuria, ahorita ya la están produciendo. ¿Cómo se detiene? Decíamos en el corte pasado, el acompañamiento del nutriólogo, el acompañamiento del médico y sobre todo el acompañamiento de una tercera persona que entra al grupo de la salud, que es el ejercitador o la persona del gimnasio que te va a ir, preparador físico, perdóname. Un entrenador nos ha dicho que un adolescente puede empezar a hacer ejercicio en un gimnasio a partir de los 16 años, 15, 16 años, ¿es correcto? Es correcto. Que antes no. No, antes no, pero sí ese detalle es por el desarrollo físico. El desarrollo físico, de hecho, hemos visto en redes sociales que a veces critican a papás de niños que han haciendo levantamiento de pesas, pero el niño está sano. El niño come bien, el niño tiene una musculatura, una cuestión conectiva buena. Ahorita, hasta para que tú hagas ejercicio y tengas una buena percepción mental de todo lo que pasa a tu alrededor, es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Tú me preguntas, ¿cómo se detiene? Se detiene con una buena alimentación. Antes se decía, la dieta mediterránea es lo plus máximo del mundo. Para todos. Para todos. Sí, pero hay que ver que nosotros somos mexicanos. La dieta mediterránea te aconseja comer más frutas, más verduras, carne blanca, diferentes tipos de pescado, que bajes el consumo de alimentos con grasas trans, que dejes de comer alimentos súper, hiper procesados. Pero ¿qué creen? A raíz de políticas públicas federales aquí en nuestro México sale algo que se llama el plato del buen comer, ¿sí? Y ese plato del buen comer tiene muy buenas adecuaciones actualmente, de hecho se actualizó en el 2024 y ahorita te está dando una guía de alimentación en qué cantidad de esos grupos de alimento que nos da el plato del buen comer puedes ingerir. Pero ojo, son recomendaciones. Lo que hacemos nosotros los nutriólogos es al momento de tener al paciente, adolescente, niño, adulto, geriátrico, es hacerle una historia clínica y en base a la enfermedad, en base a la recomendación médica, en base a los medicamentos que está tomando, nosotros planificamos el menú. En base a cada padecimiento se hace el plan a la medida, pero hablemos en general, digamos de un adolescente promedio, sano, ¿no? Que no tiene ninguna enfermedad hasta el momento y que queremos darle una alimentación ideal para evitar, esto es como de forma preventiva. ¿Cuál sería esa alimentación saludable, lo que no puede faltar en su día a día? Lo que no puede faltar son frutas y verduras. Nuestro México lindo y querido es
vasto en variedad de frutas. Y sí deben de ser 5 al día, o sea que dicen 2 frutas, 3 verduras, algo así. Así es. De hecho, fíjate que la Organización Mundial de la Salud recomienda de 400 a 500 gramos de frutas y verduras. Y que estamos hablando que son como 8 porciones. ¿Qué es una porción? Una pieza, una taza, media taza, dependiendo el cuerpo carnoso de la fruta que te vas a comer. Entonces, un adolescente, un niño, siempre debe de tener de 5 a 8 frutas y verduras. Y algo bien interesante, para que realmente cumpla con los micronutrientes que son súper importantes en estas enfermedades metabólicas, tienes que consumir de 1 a 2 frutas rojas, de 2 a 3 frutas verdes, de 2 a 3 frutas amarillas y de 4 a 5 frutas verdes, porque cada uno de los colores de estos alimentos que mencioné te van a proporcionar una cantidad de micronutrientes que necesitas para parar ese síndrome metabólico. Muy bien. Y la proteína, que no debe de faltar, puede ser todo, carne, pollo, pescado, la carne. Dinos ahorita, porque de repente está satanizada un poco. ¿Es mala para los adolescentes, para los adultos? O sea, ¿debemos de sí consumirla? Hay libros, ahora que vengo de Europa, había libros de satanizan la carne y es totalmente la proteína más sana para el cuerpo. ¿Tú qué opinas? Acaba de salir una investigación diciendo que los tacos al pastor son mucho más ricos que llevarte una alimentación vegetariana. Ahí te va. Muy la bien, carne. Muchachos, vayamos por tacos la al pastor. carne. Hay que saber cuántos te vas a comer de tacos al pastor. La carne. Es mala la carne roja cuando en casa se compra 80-20. ¿Qué es 80-20? 80% proteína carnosa del animal y 20% de grasa del animal. Esa es una grasa saturada. Hay otra dimensión que es la 90-10. Esa es buena, pero si en casa puedes comprar una 95-5, significa 95 de fibras, proteína, fibras del animal, de la carne, con 5 de grasa. ¿Por qué la satanizamos? Porque muchas veces enfermedades como el hígado graso, que también se dan en los adolescentes, por comer grasa del animal con poca proteína, hace que el metabolismo de las grasas que nosotros tenemos empiece a dejar de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Dices, come carne de pollo, come pez, come atún. Sí, pero trata siempre de elegir las carnes magras, que tengan un porcentaje de grasa menor o que sea magra. ¿Te va a costar un poquito más? Sí, pero es mejor que tú inviertas un poquito más en tu comida de la proteína animal a que vayas y pagues al doctor. Que vas a gastar más en los médicos más adelante. Muy Así bien. Es. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de la nutrición en la adolescencia y la importancia y las consecuencias tan severas y graves que puede traer el que no estén alimentados bien nuestros chicos en casa. Regresamos después de esta pausa con más de este espacio. Está con nosotros la licenciada Connie Arellanos. Ya volvemos. Estamos de regreso a través de Génesis 98.1 hablando sobre la nutrición en nuestros adolescentes. La familia, la escuela, los medios de comunicación, evidentemente todos tienen un papel crucial en este proceso. Promover espacios donde se hable de nutrición sin juicio, donde se valore la diversidad corporal y se fomente el movimiento como disfrute y no como un castigo, marca una diferencia muy significativa. No se trata de buscar cuerpos perfectos, sino cuerpos sanos y mentes en paz. De eso estamos platicando con la doctora Connie Arellanos Salazar. Ella es especialista en nutrición y especialista en síndrome metabólico en consulta privada durante más de 18 años ya. Connie, el agua, a ver, yo sí quiero tocar este punto porque de repente como batallamos para que tomen agua, para que duerman bien, se desvelan mucho, aunque de repente somos mamás que decimos, a ver, dame el control de la tele, dame el celular, dame el iPad. Casi creo que yo sí le digo a mi hijo, va a ser más fácil sacarte a ti de la recámara y ponerte a dormir en el pasillo. Pero para que duerman bien, que no tengan esos distractores, esas pantallas. ¿Qué tan importante es en la adolescencia el sueño, el agua? Súper importante porque para empezar, el hombre es 95% agua, ¿sí? Y todos nuestros órganos, nuestras células, nuestra sangre, nuestro cerebro funciona con agua. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se dice que debes de tomar los clásicos 8 vasos de agua, pero ¿de qué tamaño es el vaso? Nosotros recomendamos que una taza de 240 mililitros consumas 8 tazas, ¿sí? Pero hay algo bien interesante en la nutrición que también se está calculando. Dependiendo la estatura, se supone que debes de tomar 1 mililitro de agua por 1 centímetro lineal de tu estatura. Por lo tanto, si yo mido 1,67 m sin tacones, entonces yo debo de tomar mínimo
1 litro 670 mililitros de agua natural al día. ¿Qué pasa también con los otros consumos de agua? En la comida puedes tomar un agua de frutas, Sí. pero frutas naturales, ojo. Puedes tomar café, puedes tomar un té, claro que sí. Y a la larga, la sumatoria de todo lo que tú estás tomando es lo que lleva a tus 2 litros, 2 litros y medio. Pero fíjate, hay pacientes cuando están diagnosticados con colesterol elevado, con hígado graso, a veces se le sugiere que tome un poquito más de agua para que no haya efecto de rebote en cuestiones de glucosa, en cuestiones de creatinina, en cuestiones de albúmina. Debes de tomar un poquito más de agua para que se siga moviendo todo y se dice los desechos nitrogenados salgan de tu cuerpo y no se quedan. Sí te sigue haciendo entonces el agua así natural, agua purificada, porque de repente te decían algunos especialistas o colegas tuyos que nos han dicho, no, es que el agua como tal no te hidrata, debe de traer una pizca de flor de sal, o puede ser agua mineral también con flor de sal o tal, o sueros, porque el agua como tal no te hidrata. El agua como tal no hidrata. Cuando tú te deshidratas, valga la redundancia, es porque hay alguna enfermedad o algún problema en el metabolismo del sodio. El metabolismo del sodio va agarrado del hierro, del potasio, del cloro y del magnesio. ¿Qué pasó en la pandemia, Cora? En la pandemia nos tuvieron que vitaminar con magnesio, zinc, potasio, vitamina D, porque hubo mucha deshidratación, hubo mucha desactividad y entonces la gente empezamos a entrar en cuadros de depresión porque tu cerebro necesita agua. Sí puedes agregarle un poco de sal yodatada, pero es una pizca. Pero desafortunadamente llega un momento que la gente no entiende que es una pizca y empieza a tomar agua carbonatada con cucharas. O si no, de esas bebidas isotónicas de marca, porque me dijeron que porque eran electrolitos me va a hacer bien. No, cuando la persona es sana, necesita tomar el consumo de agua que su cuerpo le pide, ¿sí? Yo no estoy peleada con los que han dicho que ponle un poquito de sal o toma agua mineral, pero también si la persona ya tiene un problema en riñón con cálculos de calcio, entonces ¿para qué estás tomando mucha agua? Llega el extremo que la gente toma hasta 3-4 litros de agua y entonces la cuestión de la micción, palabras acá de gente normal, cuando están orinando ya su orina es muy blanca y ya llevaste todos los minerales de tu cuerpo hacia afuera. Entonces empiezas a tener calambres, empiezas a tener dolores de cabeza. Yo siempre he dicho, ni tanta agua ni poquita agua. Hablabas del sueño. Cuando tú te vas a dormir sin tomar agua, toda la noche estás incómodo. Se recomienda que tomes una taza de agua antes de dormir. ¿Qué está sucediendo ahorita? Las cuestiones de las computadoras, los juegos en las tabletas y demás, está haciendo que los chicos pierdan tiempo de sueño. Hay procesos metabólicos que se hacen durante el sueño. Nosotros no vimos crecer a nuestros hijos en el día. Ellos crecían en la noche. La hormona del crecimiento, la depuración que hace el hígado de todo lo que hiciste, comiste, dejaste de comer, todo se hace en la noche. Ahorita, por cuestión de que están dejando de comer, el sistema inmune está muy frágil. No está blindado con una cuestión de micronutrimentos, de nutrimentos como las proteínas, como los hidratos de carbono, como las grasas buenas, y entonces la gente se va a dormir a veces hasta con hambre. Claro, un niño sano, un adolescente sano, ¿cuántas horas debe dormir? Debe dormir 8 horas. 8 horas. 8 horas. Hablamos de un adolescente y tomar agua. Ir antes de irnos al corte también. Decías ahorita, no es bueno los excesos de ninguna manera. Ni tomar agua de más, pero esto y el sueño y tal, pero ni comer de más. ¿Qué pasa con los niños que comen como si no hubiera un mañana? O sea, tengo amigas que me dicen, come como si me odiara. Se come él solo 1 kilo de carne y come no sé cuántos 5 huevos en la mañana y tal. De repente, y él lo ves y flaquito, como si nada pasara. O sea, también esto está mal. Claro. Y fíjate que eso que coma mucho y no engorda. Y no engorda, flaco. Es el metabolismo. Hay metabolismos acelerados y hay metabolismos lentos. El metabolismo lento es un hipotiroidismo y el acelerado es un hipertiroidismo. Ahí habría que hacerle alguna prueba al chamaco, entonces. Muchas veces no, porque si es delgado por genética no pasa nada. ¿Qué pasa ahorita con los adolescentes? Nuestros adolescentes están despiertos más tiempo. Los adolescentes, algunos, se van de 2 a 2 horas y media, si no es que 3, al gimnasio. Y entonces aquí entra ese balance energético. El balance energético es que tú necesitas comer toda esa comida que te va a dar esa caloría para que tú te muevas.
Y entonces sí, los adolescentes ahorita se están llegando a comer hasta 6 huevos en una sentada, se están llegando a comer medio kilo de carne, pero si es eso, hay que observar, porque entonces falta el consumo de los vegetales, del cereal bueno. Por ejemplo, si la persona tiene un estreñimiento, pues se recomienda que coman un promedio de 15 a 25 gramos de fibra. Ajá. Pero ¿de dónde vas a agarrar la fibra? Unos porcentajes te lo dan los vegetales y el otro Fruta. porcentaje te los dan algunos cereales integrales. Integral. Y frutas también, Las ¿no? Te ayuda. frutas también, muy poquita, muy Ujú. poquita. Pero entonces te digo, ahorita nuestro adolescente trae un desconocimiento en cuestión de alimentación que hace que elija por comer cosas insanas y que a la larga digas, bueno, pues sí está bien, si lo ves rojito, si lo ves carnosito, pero cuando tú ya veas una anomalía en el comportamiento, rápido hay que ver. Y te digo, ahorita los adolescentes también, por dejar de consumir alimentos sanos, están cayendo en depresiones. Muy bien, pues ya lo dijo la especialista en este tema hablando de la nutrición en los adolescentes. Gracias, Connie Arellano. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para despedir el programa y para que nos digas también dónde te encontramos. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso y en la recta final del programa, hoy en estas confidencias, estamos hablando de la nutrición en nuestros adolescentes. Decías ahorita, Connie, qué importante es esto de pues los excesos no, de tener cuidado, de la cuestión emocional también. Esto sí te lo quiero preguntar. Como mamás, ¿qué señales me indican que mi adolescente necesita apoyo emocional, además de nutricional? Porque de repente vemos chavos que pues la baja autoestima o están muy gorditos o están demasiado flaquitos y es que me hacen bullying y es que me dicen cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo saber qué señales me mandan o que yo tengo que atender para decir, a ver, no nada más es el tema nutricional, es un tema emocional que hay que atender? Claro, los alimentos tienen una función súper importante, Cora, que es darte felicidad. Uh-huh. Si tú tienes una alimentación muy buena en cuestión del consumo de yogur, independientemente si es griego o no es griego, el yogur se va directo, todas las proteínas que tiene, a regenerar tu cerebro. Los frutos rojos como los arándanos, las frambuesas, las fresas, tienen antioxidantes que se van también un poco al cerebro. Y qué decir de los frutos secos, ¿no? Las nueces, los cacahuates, las almendras, todos estos alimentos que acabo de decir, se van directo al sistema nervioso central para que tu mente esté bien. ¿Cuál es una de las señales cuando ves que tu hijo tiene algo, que es apático? Le preguntas algo, ¿cómo le fue a la escuela? Y no te contesta, o te contesta irritable. Otras situaciones cuando se encierran en sí y no quieren convivir con la gente. Simplemente tú lo dijiste, o estás muy delgado, o tienes un sobrepeso, o tienes algo. Una situación bien interesante que estamos haciendo casi mucha gente que yo conozco del medio es que estamos en la palabra inclusión. Ahí tú no puedes decir la persona gorda, la persona diabética, no. La inclusión es decir, trae un problema y vive con obesidad, vive con diabetes, vive con hipertensión, vive con problemas cardíacos, pero tienes que voltear a ver qué es lo que está detrás de esa persona para saber qué lo llevó a estar en ese nivel de enfermedad, uh-huh. ¿Sí? Y entonces, cuando a mí, por ejemplo, me llegan a la consulta los adolescentes con muchos problemas, ahorita te puedo comentar que tengo un chico de 1,70 m, 17 años, diagnosticado con hígado graso, diagnosticado con esteatosis vesicular y con resistencia a la insulina. Válgame. Es que dicen, Tony, ¿no? Que las enfermedades no se heredan los hábitos. Los hábitos. Aquí yo quería tocar un punto importante también para poder ser esa influencia en nuestros hijos y el que te escuchen y el que verdaderamente lo hagan, pues es que el ejemplo los arrastra. Entonces yo no puedo ser una mamá que se la pasa comiendo refresco y ultraprocesados y quererle dar verduras y fruta y tú come bien y con nueces y te está viendo. El ejemplo los arrastra y creo que eso es una parte que no podemos perder de vista los padres. Claro. Cuando tu hijo te ve, uh-huh. independientemente de preescolar, escolar, secundaria, prepa, uh-huh. te está viendo que llevas buenos hábitos de alimentación, que te levantas a caminar, que tomas agua, que no estás mucho tiempo viendo comedias en la televisión, pues él dice, oye, espérame, hay que mover algo. Pero bien claro lo hemos visto en la consulta, yo he tenido niños de 6, 7, 12 años ya diagnosticados con diabetes, donde sí le digo a la mamá o la persona que lo lleva, sí. Ayúdalo a modificar el hábito tú también. Tuve un niño que su hermana muy delgadita y él sí tenía obesidad,
Y yo le decía a su hermana, cuídalo. No, la hermana iba por los dulces, por las galletas, por esas marcas súper dulzosas y pasaba delante de él. Entonces hasta que hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Ayuda a tu hermano. Llegó un momento que el mismo conflicto estaba en la casa. Entonces yo sí hablo mucho psicológicamente con la persona que lleva al niño a la consulta o lleva al adolescente, pero sobre todo le digo, el compromiso es de ti para ti. Yo soy la nutrióloga y yo estoy a la distancia de una llamada para poder apoyarte. Te asesoro, pero tú lo debes ejecutar, ¿no? Así es. La mamá es una pieza fundamental y es el crisma de la familia. La mamá es la que compra el mandado, la mamá es la que elige qué va a comprar, qué va a hacer de comer, qué va a hacer todo. Cuando yo en la consulta le digo que le voy a dar un plan de alimentación y le digo a la mamá, apégate al plan de alimentación y todos lo pueden comer. Nada más a mi paciente sírvele las cantidades en medidas caseras para que no batalles, que se coma eso. Si a ti no te gusta el pescado y quieres hacerlo empanizado, a él dáselo sin empanizar. Aunque también un pescado empanizado puedes ponerlo porque el empanizado es un equivalente de cereales. Quítale el arroz, quítale las tortillas, dale más vegetales al vapor, cocidos, crudos y hazle que esa comida, como dijiste hace en un bloque atrás, que su comida sea viva. Dale colores vivos para que él le dé ganas de comer. Actualmente en nutrición no se mata de hambre a nadie. No, es muy diferente que le des el plato de espinacas tristes así solas a que le pongas el aceitito de oliva, trocitos de manzana, nueces, el quesito feta o lo que sea. Ya dices, ay, mira qué bonito y qué rico sabe. O sea, claro. Sí, hay que ser creativas, amigas. Ya nos vamos, Connie, se nos acabó el tiempo, pero dime por favor, ¿dónde te encontramos? Claro, yo tengo mi red social que es Instagram, me puedes conocer como Connie Arellano Salazar. Y tengo mi consulta en Apodaca, Nuevo León, en la Colonia Misión de Fundadores y en San Nicolás de los Garza, en Residencial Las Villas. También por Zoom te puedes consultar, ¿verdad? Claro, consulto por Zoom, consulto por Instagram. Muy bien. Claro que sí. Repetimos el Instagram porque ahí van a estar todos sus demás datos, que eso es lo que sí podemos dar al aire. El Instagram de nuevo, Connie. Ok, Connie Arellano Salazar. Connie, así con Y. No, C-O-N y de iglesia E. Connie Arellano Salazar. Muy bien. Nutrióloga. Pues ella es la especialista en nutrición, ya más de 18 años ejerciendo en la consulta privada y hoy hablando sobre la nutrición en nuestros adolescentes. Gracias, Connie. Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerda que los trastornos metabólicos en la adolescencia no son solo un problema médico, son el reflejo de nuestra cultura, nuestros hábitos y nuestras prioridades y afectan el cuerpo, pero también la autoestima, las relaciones y el proyecto de vida. Así que apostemos juntos por una mejor salud, mejor calidad de vida para nuestros adolescentes. Gracias a mi equipo de producción, soy Coranelda González y recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente semana aquí en Confidencias. Buenas noches.